Queremos agradecer al Señor primeramente que podemos nuevamente compartir un mensaje de la palabra de Dios, deseando que sea de animación, fortalecimiento en la fe y también de una esperanza en medio de la tribulación y pensando en los que no son salvos. Oramos para que el Señor nos guíe en la lectura de su palabra y en la exposición. Agradecemos tu bondad, Padre Santo, porque el Señor ha prometido acompañarnos y es tu voluntad que compartamos este mensaje de salvación y de animación a tu pueblo. Te pedimos por los que atraviesan por el duelo. Pensamos en esta familia allá en la comarca que han perdido un familiar, una muchacha de 19 años. Oramos por el consuelo de ellos, rogando que el Evangelio sea predicado y almas sean salvadas. Deseamos también orar para que guardes a cada creyente, tanto acá en Panamá, en Dolega, en Vallehermoso, y también pensamos en los hermanos en otras partes del mundo, hermanos que han estado apoyándonos en esta actividad y otros que están esforzándose en otros ministerios. Deseamos tu provisión y tu protección. Así pues queremos encomendarnos en tus buenas manos al abrir las Escrituras, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quisiera esta noche hablar sobre un milagro que se conoce como la alimentación de los 5,000 y vamos a utilizar la porción en el Evangelio de Juan. Este es un milagro que está en los 4 Evangelios. Vamos a utilizar la que está referida en el Evangelio de Juan, capítulo 6, y leamos los primeros 15 versículos de este capítulo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo, esperando hasta que el Señor bendiga su palabra que hemos leído en esta noche. Amén. Quisiera que pensemos hoy un momento en el Señor Jesús como el gran proveedor y el gran sustentador. Vino a mi mente, leyendo esta escritura, la pregunta que un día le hizo un muchacho a su padre en el Antiguo Testamento, cuando Isaac le preguntó a Abraham, su padre: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y la respuesta del padre es la respuesta que mucha gente hoy día repite y recuerda, cuando él le dijo: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Esa expresión, Dios proveerá o Jehová proveerá, vino a mi mente cuando leí esta escritura, porque aquí es el Señor que le está preguntando a sus discípulos. Específicamente comienza con Felipe, preguntándole: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y esa pregunta generó en él una inquietud muy grande en Felipe, y vamos a notar de eso ahorita, porque realmente estamos hablando de una multitud bastante grande de personas. Llama mucho la atención que aquí es un niño el que se va a acercar al Señor para llevar una porción tan pequeña, suficiente para él
a una comida, pero lo puso en las manos del Señor, 5 panes y 2 peces, y ahí estaba la provisión, lo que el Señor utilizó para alimentar a más de 5,000 hombres. Y entonces hubo el gran milagro de la alimentación de la multitud. El principio está igual en las Escrituras, es el mismo Dios que no cambia, es el Dios que provee. El Señor proveyendo todo lo necesario. Jehová es mi pastor y nada me faltará. De modo que estamos acá enfrente del Dios de toda esperanza. Estamos enfrente del Señor que tiene el control y el dominio de todo, el que sustenta su creación, el que no deja caer al suelo un pajarito sin su conocimiento, el que alimenta todo el reino animal y que también está pendiente mucho más de sus hijos, de nosotros en toda circunstancia. Yo quisiera que pensemos por un momento que el Señor es el pan de vida, que el Señor es la provisión más grande que nosotros tenemos. Tenerlo a Él es tener realmente todo en esta vida. Cuando a uno le quitan cosas que tiene, entonces es cuando uno se da cuenta de que al no tenerlas, ¿qué me queda? Bueno, me queda el Señor. Y eso es lo principal que yo quisiera que hoy traigamos a nuestra mente. No como algo secundario, sino como algo principal. Solamente que Dios a veces nos permite atravesar por problemas para que en medio de los problemas se destaquen los milagros divinos, se destaquen las virtudes del Señor, se destaquen las grandezas de Cristo. En este relato comenzamos mirando al Señor Jesucristo sentado en un monte. Es interesante que el Señor sube al monte con sus discípulos y se sienta allí. Hay una gran multitud con Él. Han ido hasta allí porque quieren oírle explicar las Escrituras. Esto era como una gran conferencia donde miles de personas habían ido a escuchar la palabra de Dios. Solamente se reportan de 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Si cada hombre llevó su esposa y cada familia llevó por lo menos un niño, estamos hablando de unas 15,000 personas. Realmente era un auditorio sumamente grande. El Señor está sentado en el monte y el Señor va a estar con ellos durante varias horas explicando y dando la palabra de Dios. Él está alzando sus ojos y Él está mirando una multitud muy grande que están ahí escuchando la palabra de Dios. Qué hermoso paisaje. En un pastizal, posiblemente, dice acá que era cerca de la Pascua y en ese tiempo ese lugar estaba verde, había hierba, era algo realmente pintoresco. El Señor está arriba, la multitud está abajo escuchándole. Y vamos a notar en capítulo 6 hay 2 milagros, la multiplicación de los panes, y está también el Señor atendiendo a sus discípulos en medio de la tormenta, en la noche siguiente, esa noche inmediata. Y en ambos encontramos al Señor arriba en el monte. Es una figura muy preciosa de lo que es Cristo hoy, sentado arriba en el trono, del Señor exaltado, del Dios soberano, del Cristo resucitado, que estando arriba en el cielo, tiene sus ojos puestos en nosotros y quiere mirar nuestra necesidad, y está mirando a la humanidad en sus problemas, y está mirando a la humanidad en sus conflictos, y está proporcionando el pan, no solamente el pan nuestro de cada día, está suministrando también el pan espiritual que todos nosotros necesitamos y que aún el mundo incrédulo necesita, aunque muchas veces no lo sabe. Pero entonces vamos a notar aquí la preciosa verdad de que el Señor desde arriba tiene sus discípulos a quienes va a entregar el pan para que ellos lo repartan a los demás. Luego, en el siguiente milagro, que Dios mediante hablaremos mañana, el Señor Jesús está desde el monte nuevamente, pero está mirando ahora a sus discípulos en el mar, en una tormenta, en la oscuridad de la noche, y ahí el Señor fue directamente a ellos para atenderlos en su necesidad, para salvarlos de aquella situación, mostrándoles que aún en medio de los conflictos, Él estaba directamente con ellos. El Señor tiene un ministerio activo hoy día.
Y parte de ese gran ministerio, Él lo cumple a través de la iglesia, lo cumple a través de ti y de mí. Parte de su gran ministerio es atendernos a nosotros, Él personalmente. Él va a darnos lo que necesitamos en su gran provisión. Él va a darnos no solamente el sustento físico, nos va a dar el sustento espiritual para poder seguir adelante y nos va a proveer de sus cuidados, de su atención, de su compañía en momentos de oscuridad y de dificultad. Es algo que realmente me anima cuando puedo ver el ministerio actual del Señor Jesucristo en la gloria. Ahora, el Señor está viendo la multitud ya al final de la tarde. Han pasado todo el día ahí compartiendo la palabra de Dios. Recordemos, este relato está en los otros evangelios y el Señor había ido con sus discípulos a un lugar desierto para descansar un poco, pero la multitud fue tras ellos. Eso no le causó al Señor molestia, la interrupción de sus planes de descanso con sus discípulos a solas. Más bien, cuando Él ve la multitud que llega ahí, Él lo que siente es compasión por ellos. Y por eso dedica todo aquel día en enseñar la palabra de Dios en toda su abundancia, en darles el pan de la vida. Pero ahora ha llegado el final del día y la multitud tiene hambre. Y el Señor, dice la palabra, que ha visto a la multitud como ovejas que no tenían pastor. Y el Señor dijo que le daba compasión enviarlos a su casa hambrientos, no sea que desmayaran en el camino. Y el Señor va entonces a suplir lo que ellos necesitan. El Señor hizo el orden correcto. Primero proveyó el alimento espiritual y ahora va a proveer el alimento físico. Y al igual que en capítulo 5, el Señor Jesucristo hace el milagro al inicio del capítulo 6, en la mitad del capítulo 6 hay dos milagros, pero en la segunda mitad del capítulo 6, que son las letras rojas de nuestra Biblia, entonces el Señor va a dar un discurso. En capítulo 5, cuando el Señor sanó el paralítico de Betesda, luego el Señor dio un discurso. No lo mencionamos ayer. Me gustaría algún día hablar de esos discursos del Señor tan solemnes, tan preciosos y profundos también. Pero en capítulo 5, en un discurso, Él va a hablar de la relación que Él tiene con el Padre, de la relación eterna y perfecta, porque Él es el Señor del día de reposo, etc. Pero en capítulo 6, Él va a dar un discurso después de los milagros. Es el objetivo por el cual hay señales en el Evangelio de Juan. El Señor utiliza las señales y Juan las compila en su Evangelio por obra del Espíritu Santo para darle cabida a las grandes doctrinas que el Señor dejó claras en el Evangelio. Recuerde, el Evangelio, los 4 Evangelios están llenos de la doctrina que el Señor Jesucristo explicó. Y aquí tenemos en esencia la gran doctrina de que Él es el sustento de nuestras vidas. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él es nuestro todo. Hay un himno que cantamos que dice, Cristo es todo para mí. Y yo quisiera que pensemos en eso en un momento, porque esa es una verdad que el Señor quiere dejar bien sembrada en sus discípulos. Sus discípulos en esta etapa de sus vidas no conocen esta realidad a profundidad, pero el Señor lo va a ir remarcando durante su ministerio porque va a ser vital para ellos cuando Él no esté, ellos tengan que enfrentar el ministerio de la predicación del Evangelio en sus diferentes campos de misión. Pero aquí el Señor Jesús, cuando Él mira a la multitud hambrienta, el Señor va a obrar un milagro especial. Ahora, es interesante la forma como el Señor lo hace. Él no lo hizo directamente como lo hizo con el maná en el desierto. Es el mismo Dios. Él podía hacerlo así. Él podía sencillamente, después de haber orado, hacer que cayera pan del cielo, como cayó por 40 años en el desierto. Tenía el mismo poder para hacerlo. Estaba un pueblo numeroso delante de Él. Era la nación de Israel también. Y el Señor pudo hacerlo. No fue así como lo hizo esta vez. Él tenía un plan de enseñanza que quería dejar a todos, tanto a la multitud
como a los discípulos que estaban con él en ese momento. Lo primero que el Señor, o que Juan nos revela acá en este Evangelio, es que después de haber visto la gran multitud, el Señor se dirige específicamente a Felipe. Y le dice a Felipe, que Felipe era de Betsaida. Felipe obviamente podría tener idea de conocer el sitio con más detalle, podría saber si había algún lugar cerca en que pudieran comprar alimentos, etc. Y el Señor le dirige la pregunta a Felipe y le dice, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Eso es una pregunta para enseñar. Es un maestro, es Dios, y es el maestro por excelencia que ha tomado 12 hombres que los tomó prácticamente crudos, los tomó desde cero y va a formar en ellos un carácter. Y le habla a Felipe, Felipe, ¿de dónde? ¿Ha pensado de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Qué sería la respuesta correcta? ¿Qué hubiese respondido usted? ¿De ti, Señor? Felipe pensó lo que quizá tú y yo hubiésemos pensado también. Felipe dijo, Señor, 200 denarios de pan no sería suficiente para que cada uno de ellos comiese un poquito. ¿Sabe? La primera cosa que se viene a la mente de Felipe es, aunque dice el versículo 6 que el Señor lo estaba haciendo para probarle porque el Señor sabía lo que iba a hacer. Pero Dios pone a prueba el pensamiento de Felipe. Felipe, ¿qué hay en el fondo de tu alma? Llegó esta crisis. Vamos a resolver esto. ¿De qué manera, Felipe? ¿De dónde compraremos pan para todos, Señor? Si tuviéramos 200 denarios no alcanzaría. Felipe pensó en el dinero. Porque Felipe tiene en mente, si pudiéramos tener, aunque sea, el dinero que un obrero pudiera ganar casi en un año, y estamos hablando de una suma que realmente era grande, y esto no significa que los dos se la tenían, es que era algo que era realmente difícil de tener. Si tuviéramos esa cantidad, no alcanzaría. Mira, aquí está una lección importante. Por lo que yo entiendo, Felipe no estaba tomando en cuenta que el Señor era el que podía solucionarlo. Cuando Felipe dio su respuesta, demostró que la primera opción para él no era Cristo para solucionar el problema. Y sabe, a veces podemos tender a pensar que después que hemos agotado un recurso y otro recurso y otro recurso, es cuando decimos, bueno, no nos queda otra cosa que orar. No nos queda más recurso que entonces ir al Señor y ver cómo el Señor puede solucionarnos esto. Pero Felipe lo habló con sinceridad. El Señor quería saber qué había en su corazón y así sucedió. Pero llama mucho la atención, no está en este evangelio, pero el Señor quiso saber qué opinaban los demás discípulos también. ¿Y saben qué dijeron ellos? Dijeron, mira, Señor, lo mejor es que tú los despidas, que los mandes a su casa. Porque realmente no podemos, es imposible, no hay nada cerca donde ni siquiera pudiéramos comprar. No había el mismo sentir que había en el Señor. Dejarlos ir así no es la opción que el Señor tenía. Yo estoy pensando en el pueblo del Señor, en cuánta sensibilidad tenemos para atender a los necesitados. Y no es solamente las necesidades físicas, que también nos corresponde en nuestro testimonio. Nos corresponde como creyentes compartir con los de mayor necesidad que nosotros. Nos corresponde como iglesia la responsabilidad de atender a los más necesitados. Pero hay una cosa aquí en el fondo que yo quiero notar. Es la responsabilidad que tenemos nosotros de compartir la palabra de Dios con otras personas. De mirar a la gente como el Señor la vio, como ovejas sin pastor.
que van rumbo a una condenación, que necesitan urgentemente el auxilio de parte del Señor Jesucristo. Y es ahí donde entonces el Señor le va a decir a Felipe una expresión muy importante: que resuelvan este asunto. Y es donde los discípulos entran como en una situación de cómo lo van a hacer. Ahora, entra en escena un niño. Un niño menor de 10 años, posiblemente. Un muchacho, dice el versículo 9. El muchacho se acercó a Andrés con su provisión de comida. Su comida era simplemente 5 panes de cebada y 2 pececillos. Panes de los más baratos y 2 pescaditos, 2 sardinitas preparadas en su vianda. Posiblemente su mamá se lo preparó para que él fuera a escuchar la palabra del Señor de sus propios labios. Y ese jovencito estuvo todo el día escuchando al Señor. No se lo había comido, no le había dado hambre. Realmente era tanta la emoción, era tanta la satisfacción que él había tenido viendo al Señor y escuchando al Señor, que se le había ido hasta el hambre y no se había comido eso. Y cuando él se da cuenta que tiene eso allí, posiblemente este muchacho pensó en gratificar al Señor con su comida después de todo lo que el Señor le había dado a él espiritualmente. Y yo no sé, no se nos dice cómo es, porque no hubo una voz pidiendo algo. Es que el muchacho fue allá a llevar su alimento. Qué hermoso. Un muchacho que quiere dar algo en su sencillez para que el Señor haga lo que Él quiera con eso. Este muchacho no le dice al Señor qué va a hacer con eso. Se lo entregó a Felipe para que se lo dieran al Señor. Yo estaba recordando una historia que leí sobre un niño de 13 años de edad en Estados Unidos que había leído la historia, un libro de la biografía de un misionero llamado el Dr. Albert Schweitzer, que trabajaba en el África. Había abierto un hospital y estaba trabajando ahí con situaciones bastante complicadas. Y este niño en Estados Unidos, leyendo su libro y sabiendo que este misionero estaba en el otro lado del mundo trabajando con mucho esfuerzo en un hospital, él tomó de la despensa de su casa una cajita de aspirinas. No era un niño rico, era un niño pobre llamado Robert Hill. Y él tomó la cajita de aspirina y la puso en un sobre con una pequeña carta y la mandó al general de la aviación del ejército de los Estados Unidos. Y mandó esa nota y la cartita decía: por favor, si le es posible que alguno de sus aviones le lleve esta caja de aspirinas en la ciudad de Gabón, donde el doctor Robert tiene su hospital, yo se lo sabré agradecer. El general, muy conmovido con la carta del niño y la cajita de aspirina. ¿Sabe lo que era mover un avión para llevar una cajita de aspirina? El general hizo publicar la nota en el periódico. Y cuando la nota salió en el periódico, conmovió a mucha gente. Y comenzaron a llegar al despacho del general medicinas y donaciones. Y las donaciones llegaron a $500,000. Y el general le concedió al joven Robert Hill un pasaje en el avión donde fueron al África para que el mismo niño le entregara al misionero toda aquella contribución para el hospital, le conociera su obra. Un niño movió todo eso. Una pequeña acción en las manos del Señor. Él es el que podía, Él es el que tenía la capacidad y el deseo de resolverlo todo. Y los discípulos necesitaban aprender aquella gran lección. Y es ahí donde el Señor entonces le dice a los discípulos: hagan recostar a la gente. Había mucha hierba en el lugar y se recostaron todos en número como de 5,000 varones. Y es donde el Señor hace la oración.
y ora. Y entonces viene el milagro. Y hay 12 canastas. Y el Señor puso pan y pescado en cada una. Y no se nos dice específicamente cómo se ejecutó la multiplicación, pero todo comenzó a salir de las manos del Señor a las manos de los discípulos y de los discípulos a la multitud. Y toda la gente comió y toda la gente se sació en la quietud de aquel ambiente. No había un desorden, había un ambiente completamente controlado. Es que el Señor estaba satisfaciendo la necesidad a la manera de Dios, en abundancia, no había límites. Mira, si eran 5,000, si eran 10,000, si eran 15,000, si eran 20,000, para todos había suficiente. Todos comieron lo necesario, para nadie faltó. Yo estaba recordando la maravilla cuando el Señor estaba haciendo esta gran provisión, la manera como Dios obra siempre. Y allá en el jardín del Edén, Adán y Eva, Dios los puso ahí en ese ambiente. Y Dios puso un jardín, todo árbol delicioso para comer. Y Dios le dijo a ellos que podían comer de todo árbol del huerto. Y a la mañana llegaba Dios y conversaba con ellos. Muy temprano, Dios les traía a ellos lo que faltaba, su palabra. Y ellos tenían la alimentación del jardín y tenían la alimentación que venía de parte de Dios. El Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio y estaba en el desierto en la tentación y estaba en ayuno por 40 días y 40 noches, cuando el diablo se presentó para tentarlo, el diablo le dijo al Señor: dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él no hizo un milagro para sí mismo satisfacer el hambre. Él no hizo un milagro para sacar agua del pozo. Él esperó a hablar con la mujer samaritana y le pidió agua del pozo. Había la necesidad y el Señor dejó entender: hay algo que solamente Él puede suplir. Mira, hoy día el mundo está preocupado, muy preocupado, por la salud, por la comida y por tantas cosas de la fragilidad de la vida. Pero Dios, a través de las pruebas y las dificultades, Él quiere que nosotros pongamos la mirada un momento en el Señor. Un momento arriba. Veamos un momento al Señor sentado en el trono, con la serenidad que Él sabe hacer las cosas, ver su mano obrando y haciendo el milagro. Toda la gente comió y sobraron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada habían sobrado de lo que habían comido. El Señor dijo: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Había una administración muy equilibrada, muy buena de parte del Señor. Y los discípulos recogieron 12 cestas. Interesante que no sobraron 13. El Señor no quería una cesta para Él. No hizo milagros para sí mismo, pero Él dejó a cada discípulo con una cesta llena. Yo quiero pensar esta noche la responsabilidad que nosotros como creyentes, como iglesia tenemos, de ir al Señor y recibir del Señor el pan, para entonces llevar este pan a tanta gente necesitada, hambrienta de la palabra de Dios, y hacerles por un momento partícipes de la gran bendición del Evangelio, y que ellos pueden comerlo también y saciarse. Y cuando yo puedo llegar al Señor para decirle al Señor: Señor, hemos salido, hemos ido a buscar las ovejas y aquí está el trabajo. Salir con la cesta llena. Mira, esta es una bendición que Dios le da a todo aquel que participa en este trabajo. Dios
devuelve este acto milagroso en beneficios espirituales para nosotros mismos. No es una tarea fácil. Haber alimentado 15,000 personas no era una tarea fácil para 12 hombres. Ellos tuvieron que haber terminado cansados para subirse en la lancha y navegar en una tormenta. Ellos tuvieron que haberse agotado mucho. Ellos tenían que haberse desgastado físicamente en el trabajo que estaban haciendo, pero estarían felices. El ambiente era bueno. La multitud estaba satisfecha, contenta de lo que estaban viendo de parte de las propias manos del Señor. Me imagino al niño llegando a su casa y su madre le pudo haber dicho: no te comiste la vianda. No, es que la traje llena. De regreso, comí y sobró. Así es el Señor. Qué testimonio tan grande, qué testimonio tan especial, cuando nosotros somos portadores de este pan de vida. Yo quisiera que esto sirva de animación para nosotros. Cuando recordamos que Él es nuestro sustentador, cuando recordamos que Él es el que tiene todo el recurso que nosotros necesitamos para la vida. Es mucho o es poco, lo que Él da es suficiente para nosotros poder cumplir con esta gran misión de llevar este mensaje del Evangelio a todo aquel que todavía no ha conocido a Cristo como su Salvador personal. Dios bendiga su santa palabra. Oremos. Padre, agradecemos tu misericordia hoy. Gracias por concedernos compartir tu palabra. Deseamos tu gracia y tu ayuda. Pensamos en tu pueblo. Oramos que podamos estar en quietud, en calma ante ti, ante tu provisión y recursos. Deseamos que tú bendigas los que aún no conocen a Cristo como Salvador, con la salvación de su alma. Alabamos tu santo nombre, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios mediante, mañana nos reunimos a las 7 otra vez para compartir un mensaje de la palabra del Señor. Buenas noches.